Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Queridos hermanos, quiero recordar solamente algunas informaciones que son habituales y otras no tan habituales. Bueno, hoy día es 21 de mayo, normalmente es un día feriado, así que, y hay un motivo especial por ello, es un día muy relacionado con la nación, con las glorias navales. Oraremos por nuestras fuerzas armadas, y particularmente por las navales, ya que este es un día muy especial para ellos. Y en las Fuerzas Armadas, como bien sabemos, hay muchos hermanos en Cristo que están trabajando en ellas. Se acerca también una fecha interesante, y es la fecha de dar cuentas, ¿no es cierto? El presidente, el Ejecutivo da cuenta ante el Congreso de lo que ha sido la gestión del año. Y son situaciones interesantes. Y hay algo que me llama siempre la atención. Y en el boletín completo, digamos, que está en la página web, lo escribo allí. Y es la siguiente pregunta, la siguiente consideración. ¿Cuál será el mejor indicador para predecir el futuro de una nación? Cuando se escuchan estas cuentas, y en estas cuentas uno escucha tantas cosas, las entradas per cápita, los bienes de consumo por familia, la educación, la cantidad de instituciones de beneficencia, la calidad del comercio exterior, el acceso a la salud. ¿Cuál de estos será el mejor indicador para saber cómo va una nación y cuál es el futuro de una nación? Diría lo siguiente, con base en las Escrituras, que hay un bien inigualable, un indicador inigualable, de inigualable valor, que no suele ser considerado en las estadísticas e informes que dan cuenta del progreso de un país. Me refiero al respeto práctico a Dios. El respeto práctico a Dios. Se puede llegar a decir, dime qué lugar ocupa Dios en tu sociedad, en tu Congreso, en tu Cámara de Diputados, en tu Senado, en tu Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, y te diré cuán saludable y estable es tu nación. Es cierto, el término temor santo es muy propio del cristiano, es muy propio nuestro. Pero en alguna medida
el temor santo debiera estar presente aún en el inconverso. Y dependiendo de ese temor santo, cuando se consideran las leyes, ese temor santo cuando se consideran las acciones a tomar, ese temor santo cuando se proclaman decretos, qué importante es tomarlo. Y en la medida en que se considere ese temor, esa consideración, ¿qué dirá Dios ante esto? La nación va a surgir o no surgir. Por eso tenemos que orar por las naciones, no solo por la nuestra, sino por nuestros vecinos también. El Señor dice orar por los reyes y por todos los hombres de la tierra. No es solamente esto. Y la iglesia tiene la misión de orar por su nación, orar por la gente que está en eminencia, para que considere la voluntad de Dios en todo lo que hace, porque es la única manera por la que podremos decir que nuestra nación será grande. En Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Y el primer pecado es no dar la gloria a Dios y no considerarle cuando se están proclamando leyes, cuando se está trabajando en estos temas. Muy bien, queridos hermanos, quería solamente, aprovechando que es un 21 de mayo, un día muy propio de nuestra nación, al que queremos de mucho, mucho, quería aprovechar a decir estas verdades bíblicas, no verdades pastorales, verdades bíblicas. Quiero decirle a nuestros niños que ya pueden ir a sus clases con sus profesores. Quiero decir y reconocer el lindo trabajo de nuestros jóvenes el día de ayer. Nos hicieron pasar una tarde muy agradable. Eso es para ustedes. Una tarde muy especial y muy bien preparada, considerando a los niños, considerando a la gente de edad media, considerando ancianos, no haya que así. Los mayores. Fue muy, muy bonito, muy bien pensado, muy bien planificado y muy rico además todo lo que había después. Gracias, Señor. Que se repita. Queridos hermanos, quiero también compartirles algo que ya sabemos, es la partida de la mamá de nuestra hermana Hilda Santiago, quien falleció en Venezuela en forma muy inesperada, un infarto cardíaco. Por lo que entiendo, me corrige si alguien tiene mejor información, ella estaba a los 90 años. No obstante, tenía buena salud y el infarto no era esperado. Así que si se contactan con ella, si la ven, para que sepan, digamos, y oren especialmente por la paz de su corazón. Sábado 27 de mayo tenemos algo más. Se nos fue Erika, que también está relacionada con lo mismo, pero aquí hay varias personas también relacionadas con él. Son nuestras damas menores las que han considerado al resto de la congregación, ¿no es así, Ingrid? Y no sé si quieres decir algo. Bueno, como les hemos dicho antes, todas las mujeres de la iglesia están invitadas a participar. Es una reunión de damas ampliado, así que contamos con todas las mujeres el próximo sábado a las 4:30. Estamos mandando una encuesta para saber más o menos con cuántas personas contamos para poder organizarlo bien. Así que les pedimos que se inscriban con cualquiera de las chicas, puede ser a través de la misma encuesta que mandamos online, pero si eso les complica, puede ser con Beatriz, con Valeria, con Erika, con Cristina, conmigo, con cualquiera de nosotras. Así que contamos con todas para que ojalá de aquí al martes ya tengamos claridad de cuántas vamos a hacer. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Esperemos que sea tan bendecido como la reunión de ayer, y aunque esta es solamente de damas, así que club de Lulú nomás. Bueno, quiero también compartir a mis queridos hermanos que el próximo domingo 28 de mayo a las 17 horas va a ser instalado el hermano Juan Pablo Espinosa como pastor en la Iglesia Bíblica Lo Prado. Recordemos que él pasó por un examen hace unas semanas, un examen que se hizo en este local, un examen que, para demostrar, digamos, sus aptitudes para el pastorado, y lo pasó bien. Así que ya se fijó la fecha y es el próximo domingo. Por supuesto que hay una invitación abierta para participar. Yo, por supuesto que voy a ir, Dios mediante. Y si alguien más desea ir o siente en su corazón ir, por favor, conversémoslo para
poder decirle también al pastor Alfonso que de la Iglesia Bíblica Las Condes van a ir tantos hermanos a la instauración o a la ordenación, porque realmente se está ordenando a este hermano como pastor. Él quedará al mismo nivel del hermano Alfonso, serán dos pastores absolutamente equivalentes. Así que dejo la invitación y también, digamos, el anuncio, porque es importante saber lo que está pasando en nuestras iglesias, especialmente si se refiere al pastorado o a la administración de la misma. Muy bien, como ven, habían hartos avisos que dar, hartas situaciones que considerar. Y ahora sí ya voy a dejar lugar a la oración. Vamos a orar. Y voy a pedir que todos, por favor, nos pongamos de pie para ello. Querido Padre Celestial, te damos gracias, como decíamos al principio, por estar aquí. Esto ya es una bendición y es un milagro, Señor. Y lo sabemos porque sabemos que el enemigo con todas sus fuerzas no quiere que estemos aquí. Y le ha ganado a muchos, Señor, hoy día. Le ha ganado a muchos que no van a estar aquí porque Él se impuso en sus vidas, Señor. Pero Él se impone cuando nosotros lo dejamos imponerse. Tú has dicho, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre Celestial, te damos gracias por estar aquí, por habernos dado victoria, Señor, y abriste los caminos para llegar. Te pedimos, sí, por nuestros hermanos que están enfermos, nuestros hermanos que están impedidos de venir y que desearían estar aquí glorificando tu nombre, reunidos con los demás hermanos, la gran familia de la iglesia local. Padre Celestial, bendíceles, cuídales, restáurales, Padre Celestial, para que prontamente puedan estar reunidos con nosotros también. Señor, recibe la honra, recibe la gloria. Padre, queremos pedir por nuestra patria, queremos pedirte por nuestras Fuerzas Armadas, queremos pedirte por nuestras fuerzas de orden y de seguridad, queremos pedirte hoy día particularmente por las fuerzas navales, Señor, que tú guíes a sus dirigentes, que tú las protejas, Señor, de tanto ataque inicuo, Señor, hacia todo lo que es orden, hacia todo lo que está bien, hacia todo lo que es correcto. Padre Celestial, te queremos pedir también por nuestro hermano Roberto Hamilton, fundador de esta iglesia hace más de 40 años, y que mañana estará justamente de cumpleaños, Señor. Bendícelo, Señor, junto a su señora, sigue dándole fuerza, sigue dándole, Señor, en la ancianidad, ánimo y gozo en ti, Señor, por la obra que has podido hacer a través de él y la que seguirás haciendo, Señor. Tus hijos nunca jubilamos, Padre Celestial. Señor, te queremos pedir por la amada iglesia de Lo Prado, que tú guíes y bendigas toda esa ordenación, bendigas al hermano Juan Pablo Espinosa, Señor, y bendigas al pastor Alfonso Orellana, a su esposa Elizabeth, a la hermana Laura Romano, esposa de nuestro hermano Juan Pablo, Señor. Bendíceles, cuídales, ampárales, protégeles, dales sabiduría para administrar y seguir avanzando como iglesia local, Padre Celestial. Padre querido, siempre estamos intercediendo por nuestros hermanos lejanos, aquellos que viven en lugares donde es muy difícil ser cristiano, Señor. Puede significar la vida, como Corea del Norte, Señor, como Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, 5 de los más de 50 países donde es muy difícil ser cristiano. Señor, te pedimos por nuestros hermanos allá. No los conocemos y quizás nunca los veremos en la tierra, pero tú los conoces, Señor, y somos uno en Cristo, Señor. Eso es lo maravilloso. Y por eso sentimos la responsabilidad de orar por ellos, pedirte que los protejas y que sigas levantando tu iglesia en esos lugares donde está prohibida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándote, Señor, una bendición muy especial por nuestro hermano Julio, que hoy día traerá el mensaje para todos nosotros. Bendícelo, Señor, y háblanos a través de su boca, háblanos a través de ese mensaje. Y Señor, no queremos decir amén sin pedir antes por nuestra hermana Hilda, para que tú consueles su corazón. Sabemos cuán cercana estaba su madre de su vida, Señor, a pesar de la distancia, y ayuda a la Señora a superar este trance, sabiendo que ella, como hija tuya, está en tu presencia y no hay nada mejor que eso. En el nombre de Jesús. Amén.
Asiento, por favor, mis hermanos. Voy a dejar ahora con ustedes a mi hermano Juan Carlos para que lea la palabra junto a todos nosotros. Palabra que está en Mateo capítulo 9, Mateo 9, versos 35 al 38. Inmediatamente después, mi hermano Julio va a tomar el púlpito para entregarnos el mensaje de hoy. Hola, muy buenos días. Como dijo el pastor, la lectura está en Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Y el 35 dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Buenos días, hermanos. Gusto saludarlos. Hablo de los jóvenes, las damas. Bueno, es un llamado a los varones que reanudemos nuestras reuniones, a ver si podemos planificarlas. Y antiguamente hacíamos desayuno, pero bueno, hay otras posibilidades también, pero bueno, como le digo, hay que movernos. Es necesario porque nos estamos quedando atrás, así que es un desafío para los varones. Bueno, habitualmente en el mes de mayo celebramos el mes de misiones. Hacemos nuestro compromiso misionero y hablamos de distintos hombres, conocemos a varios. Esos grandes hombres que recorrieron largas distancias, de repente uno no asimila lo que son las grandes distancias en el siglo pasado o hace 2 siglos, porque hoy día tenemos muy fácil locomoción para distintos lados. En 12 horas llegamos a Europa, pero bueno, estos hombres navegaban 6, 8 meses para llegar a la China, para llegar a la India. A África llegaban, obviamente, más rápido, pero igual eran lugares peligrosos y lugares distantes. Así que no era fácil. Siempre pensemos en la época donde estaban ellos. Y cuando observamos con detención estos grandes hombres como un Livingstone, un Taylor, realmente son gigantes de la fe, vemos que la única inspiración en ellos era el amor a Cristo, para llevar el mensaje de Cristo, porque ellos no hablaban nada de ellos propios. Ellos llevaban un mensaje, el mensaje de Cristo. Y Él fue el modelo a seguir. Él fue el modelo a seguir. Y como debe serlo siempre, el modelo a seguir para nosotros es Cristo. ¿Cómo entregaba el mensaje de Cristo? Y uno observa a esos hombres cómo entregaban su mensaje, ellos, el mensaje de ellos, que era el mensaje de Cristo, y la única inspiración era Cristo. Estudiaban cómo lo hacía. El ejemplo supremo de entregar la palabra es Cristo. De repente uno va para otras partes y quiere indagar, quiere ver cómo entrego el mensaje. Es cosa de ver al Señor, ¿no? Y en las Escrituras hay innumerables ejemplos cómo Cristo se plantaba delante de la multitud, en el templo, en aldeas, en casas, y entregaba el mensaje. Y algo que nos debe servir como ejemplo a nosotros al observar a Cristo. La palabra es la misma hoy en día. Y el problema del hombre es el mismo. Así que no hay métodos nuevos. Solamente ver a Cristo cómo entregaba Él la palabra para decir yo, ¿cómo puedo hacerlo yo? Obviamente Cristo, como dijo, es el ejemplo supremo. Nosotros vamos detrás con mucha distancia, pero tratamos de hacerlo mejor. Los invito a que veamos parte de nuestra lectura, puntos importantes que nos llevar a ver realmente cómo cumplir nuestro ministerio ahora, no solamente el de Cristo. Nosotros somos embajadores, somos enviados. Y la lectura nos indica claramente que el Señor iba recorriendo toda Galilea, enseñando las sinagogas, predicando el evangelio del reino y además sanando toda enfermedad o dolencia. Aquí el evangelista hace un gran resumen del ministerio de Cristo. Esto es un gran resumen, esas palabras son un gran resumen de lo que Cristo hacía. Él expuso la palabra, explicó, enseñó la palabra, la llevó a un nivel
que incluso los judíos no conocían. Y además, como señal de que era el rey y el Mesías, sanó a mucha gente, curó las dolencias espirituales y físicas. Los 3 años del ministerio de Cristo fueron muy intensos. A veces nos quejamos de tiempo. Bueno, debemos agradecer que el Señor no se quejó de eso y siguió adelante a pesar de las dificultades. Pero uno lee los evangelios y en los evangelios están los 3 años del ministerio de Cristo. Se nombra muy poco el nacimiento de Cristo y de una u otra manera Lucas nombra ahí cuando tenía 12 años y nada más. Pero todos los evangelios hablan, yo creo, en forma muy, como diría yo, condensada lo que es el ministerio de Cristo, muchas cosas. Entonces son 3 años realmente intensos, realmente intensos. Si uno lo lee con detalle y dice cómo el Señor lo hizo. Y recorrió todo el territorio. Y lo vemos en importantes ciudades. Y lo vemos de repente en aldeas que ni siquiera sabemos su nombre. Lo vemos enseñando a la gente docta en la materia. No olvidemos a Nicodemo. Nicodemo sabía mucho. ¿Eres tú doctor de la ley y no sabes?, le dijo el Señor. Gente que sabía mucho de las Escrituras, como así gente que era ignorante de las Escrituras. Y esto demuestra realmente el amor de Cristo por las almas. Todas las almas son importantes para el Señor, no importando su condición. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros también. De repente decimos, no, a este no le hablo, no, es que este no me va a escuchar, no, es que este sabe mucho. No, todas las almas son importantes y todas necesitan que el Señor, que lleguemos con la palabra del Señor. Y ir de aldea en aldea no era algo que hacía esporádicamente el Señor. Siempre lo leemos en distintos puntos, que iba no paseando, sino predicando los evangelios. Lo vemos en Jericó, lo vemos en Jerusalén, lo vemos en el mar de Tiberías, lo vemos en Galilea, lo vemos en distintas partes. Continuamente lo hacía. El recorrido es acompañado de 3 acciones fundamentales, que ya las leímos. Enseñar, en este caso enseñó en las sinagogas, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y dolencia del pueblo. En todas esas acciones encontramos la misma forma verbal que ocupa para recorrer, que nos señala que era algo continuo, siempre lo hacía, era algo habitual en él, en su ministerio era así. Él estaba constantemente recorriendo la nación, entregando, explicando la palabra, incluso llevándola a lugares que ni siquiera los judíos, como dije, la entendían. Le dio, yo creo, un valor más a las Escrituras. Y estas 3 acciones marcan muy bien la tarea mesiánica, porque lo dice en las Escrituras. Él enseñará, él proclamará buenas nuevas y él quitará toda dolencia o enfermedad de su pueblo. Todo anunciado desde antes, mucho antes, incluso ya en el profeta Isaías, 700 años antes. Lo tenemos más claro para nosotros. Para nosotros es mucho más claro el profeta Isaías que otros profetas, pero muchos lo dijeron. El libro de Mateo resalta realmente la condición de Mesías y especialmente la condición de rey de Jesús. Pero él resalta lo que venía de antes, no nos olvidemos. No son cosas nuevas que estamos viendo, son cosas que vienen de antes. Y como les dije, especialmente el profeta Isaías, que habló de su persona, su misión. Siempre lo hizo. No olvidemos que Cristo mismo leyó una porción, que a uno se le para los pelos cuando la lee Lucas 4, 17 al 18, donde hablaba de su persona. Y específicamente en una sinagoga, donde era costumbre para él, dice en la lectura en Lucas 4, era costumbre él ir a la sinagoga. Jesús era un judío más también, cumplía las normas. Y él se levantó y lee una porción que dice, este soy yo. Hoy día se ha cumplido la escritura delante de ustedes, cosa que intentaron matarlo. Pero él leyó, y esa lectura cuando dice, se le pasó el libro, y él se paró y leyó, dice, el Señor está hablando aquí de él. Las Escrituras expresan muy claramente las credenciales del Mesías, las tareas del Mesías. Y Cristo me las mostró claramente.
en forma contundente. No dejó ninguna señal que estaba destinado a hacer. Ninguna. Lamentablemente el pecado de los hombres no logra ver esto. Ni en los tiempos de Jesús, ni en los tiempos de ahora. Pero ninguno ha predicado, enseñado, sanado como Cristo. Ninguno. No hablemos de líderes religiosos. Ninguno es comparable con Cristo. Cristo es mucho más que un líder religioso. Mucho más. Ninguno es comparable con él. Por eso no quiero nombrar a nadie. Porque empaña la figura de Cristo. Pero ninguno fue como Cristo. Realmente la bendición que nosotros disfrutamos de poder ver con claridad las credenciales de Cristo es algo que uno dice, uy, lo único que puedo decir, gracias Señor, porque puedo ver con claridad. Y una frase que siempre me ha identificado a mí, por lo menos, que siempre me ha llamado la atención, es el ciego de nacimiento. Ese que el Señor hizo barro, le puso en los ojos, luego mandó a lavar al estanque Siloé, que muchas veces el pastor lo ha dicho aquí, que significa enviado, y las declaraciones que él hace. Y esa frase me identifica profundamente. Está en Juan 9:25, ya en el segundo interrogatorio, ya cuando los fariseos, los saduceos, los escribas lo tenían ya medio enfermo tanto interrogarlo. Y él dice una frase interesantísima que para mí. Entonces él respondió, porque le dijeron, este hombre es pecador. Entonces viene el ciego respondió, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Realmente es una frase que a mí en lo personal me identifica y resume de muy buena manera lo que era nuestra vida y es ahora después de Cristo. Antes y después de Cristo. Antes con una vista que ni siquiera lograba ver más allá de mis narices. Hoy día puedo ver a este rey, a este Mesías. Cada milagro de Cristo proclamaba a viva voz quién era. El Señor no hizo milagros por hacerlo, no. Cada milagro hablaba de Él. Cada milagro mostraba sus credenciales. Él demostró ser el Mesías. El Mesías estaba presente después de muchos años en la nación. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo haber vivido los tiempos contemporáneos de Cristo. El Mesías y Rey estaba en la nación. El Salvador estaba en la nación. Y la fama de Cristo no solamente se extendió en su nación. Él vino primero a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Pero no solamente se extendió por Israel su fama. Y no había internet en ese tiempo. Porque hoy día diríamos es fácil. Claro, es fácil. Si uno está viendo lo que pasa en China, lo que está pasando en Rusia, lo que pasa en Australia. Pero era difícil. Pero la fama de Cristo se extendió. Y lo dice el mismo Mateo. Mateo 4, 23, 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Se extendió su fama por toda Siria. A simple vista parece la misma lectura, pero no es la misma lectura. Los evangelistas no tienen necesidad de rellenar, porque hay mucha información de Cristo y ahí me quedo con lo que dice Juan 21, 25 ya en el epílogo del libro. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina el libro con amén. Sí, así es. Para hablar de Cristo no se necesita rellenar nada o inventar nada. Es suficiente información la que hay. Demasiada información, diría, y no solamente en la Biblia, en partes seculares también. 66 libros de mucha información. Y no escribieron más porque no fuimos capaces de leer más. Si con 66 libros estamos en dificultad, imagínense con más. Imagínense si el Señor hubiera dejado una larga biblioteca de 100, 200 libros. ¿Cómo estaríamos hoy día? Aunque la Biblia es una biblioteca.
Conocemos muchos milagros de Cristo. Se dice en la Escritura que alrededor de 30. Específicamente se habla de 35. Pero Jesús hizo mucho más que estos milagros. Miren lo que dice el versículo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, plural. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, plural. Los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ahora se entiende mejor lo que dice Juan. Si Juan hubiera escrito cada uno de estos milagros, ¿cuántos hubieran sido? ¿Cuántos hubieran sido? ¿Dio muestra a Cristo suficiente? Claro que las dio. Era el rey esperado, el Mesías esperado. Y a veces predicó veladamente, y a veces abiertamente. Muchas veces hizo milagros y dijo, no digas lo que viste o lo que hice. Aunque igual lo dijo la gente. Pero a veces, muy claramente. Él vino a predicar las buenas nuevas. Él vino a llamar al arrepentimiento. Lo mismo que hacía Juan. Lo mismo que hicieron todos los que vinieron antes de él. Él vino a predicar de su reino. Lo hizo en el momento preciso, no antes. No antes, en el momento preciso. A veces pensamos que Cristo se equivoca. O que el Señor se equivocó al venir. Somos nosotros los equivocados. Al decir que Cristo se equivocó o el Señor se equivocó en el momento. No, era el momento preciso según sus planes. A veces me pregunto yo, ¿por qué no viene ya? ¿Por qué el Señor ya no viene? Sin duda la respuesta es la misma. No es el momento. No es menester de nosotros saber el momento. Sí es menester estar preparado. De eso nos llama el Señor. Estar preparado, pero nadie sabe el tiempo. Nosotros debemos estar preparados. Que no nos pille desprevenidos, como muchos de los que estamos leyendo hoy día. Que los pilló desprevenidos. Vino, mostró sus credenciales y sin embargo no es el Mesías. Todavía lo están esperando. Recorrió cada rincón de su país. Extendió su ministerio mucho más allá de ello. Enseñó la palabra, proclamó a Dios. Proclamó las buenas nuevas, sanó dolencias físicas y espirituales, vuelvo a decir. De Cristo hay mucho que aprender y observar de cómo entregó la palabra. Es algo que debemos poner especial atención. De repente quiero hablar de una persona, bueno, pero ¿cómo lo hizo Cristo? No, ¿cómo lo hizo? Ese es mi ejemplo supremo. Hay mucho que agradecer de Cristo también, sin duda. Pero hay muchas cosas que llaman poderosamente la atención. Uno lee, y vuelve a leer después el otro año, y vuelve a leer el mes siguiente, y esto no lo vi. Me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión, desamparadas, dispersas. Uno nunca deja de sorprenderse y admirarse de Cristo. Realmente para mí me sorprende. Muchas veces me pregunto qué necesidad Cristo tenía de subir a la cruz. Creo que aquí está la respuesta, la compasión. Y el amor de Cristo es insuperable. Creo que es algo incluso desconocido para nosotros. Solo de Dios conocemos realmente este verdadero amor y esta verdadera compasión. Todo lo que podamos llamar amor nosotros puede ser un sentimiento muy fuerte, legítimo, verdadero, pero jamás comparable con lo que Dios siente por nosotros. Sin duda yo creo que aquí hay muchos padres. ¿Quién no puede decir, amamos a nuestros hijos? Sí, los amo, pero creo que Dios los ama más. No es comparable con lo que yo pueda amar. Y yo tengo un sentimiento fuerte por mis hijos y creo que cada uno de los padres y madres aquí lo tiene. Realmente decimos, oye, me pasa algo a mis hijos y yo no voy a decir la palabra, pero creo, y así es. No es que crea solamente, porque lo veo en las Escrituras. Dios tiene mucho más amor de lo que tengo yo por mis hijos. Y es difícil no observar esa multitud y no encontrarse uno entre ellos. Y es difícil que esa compasión de Cristo hacia ellos no me involucre a mí. Realmente Cristo tuvo compasión conmigo. Yo era un alma perdida. Claro, tuvo compasión conmigo. Eso es lo que llevó a Cristo a la cruz. Eso lo llevó Cristo a la cruz. No olvidemos nunca que Cristo subió con mis pecados
Siempre póngase en su lugar. Esa larga lista que tenía de Julio, la clavó en la cruz. De repente decimos, Cristo subió por los pecados, pero cuando uno lo personifica y dice, subió con mis pecados, en su lista llevaba los pecados de Julio, y póngale el nombre que quiera, subió por mí. Y Cristo no solamente se fijaba en lo que veía físicamente, sino que se fijaba, en este momento está en un lugar, y se fijaba en las multitudes, pero su vista iba mucho más allá, a toda la nación incluso más a todo el mundo. Esa oración de Juan 17, claro que lo identifica por todo el mundo. La compasión que sintió Cristo aquí nos habla de tener piedad, sentir lástima, sentir ternura. Es la raíz del verbo tener compasión y viene de una palabra que en plural significa vísceras o partes internas del cuerpo como corazón, hígado, pulmones, riñones. Y ese vocablo se usa para expresar el centro mismo de las emociones. Ahí sintió el Señor. Jesús se conmovió en lo más íntimo de su ser. Literalmente se conmovió en las entrañas. Ese es lo que dice el texto. Se estremecieron, sus entrañas se estremecieron. Por eso cuando digo Cristo se compadeció. Eso de tener compasión se ocupa 12 veces en los sinópticos. 3 veces solamente se ocupa para parábolas. El resto solamente para Cristo. Dicho verbo solamente se ocupa para la persona de Cristo. Por eso digo que es imposible sentir la compasión que sintió Cristo. Imposible. Se conmovió hasta las entrañas. Y esa era una prueba más de que Él era el Mesías. Él era el Rey. Él era el Salvador. Porque se compadeció de mi condición. ¿Pero qué movió esa compasión a Jesús? Esas personas necesitaban conocer la verdad. Nos dice la lectura que los vio desamparados y dispersos. 2 términos bien interesantes. Cuando uno los estudia dice desamparado y disperso. Bueno, son 2 términos, parecen sinónimos, pero no. Cuando uno va indagando dice, primero los 2 se usan para describir una condición, una situación grave, dramática, algo urgente, algo que necesita una solución inmediata. Las necesidades del pueblo eran muchas, más eran agobiantes, urgentes, que las necesidades físicas incluso. Para desamparados se ocupa la palabra extenuados, cansados, explotados, falta de vigor. Incluso un término más fuerte, vejados, por falta de verdadero alimento espiritual. No tenían el alimento adecuado. ¿Qué podrían tener si no tenían pastor? ¿Qué alimento podrían tener? Desamparados incluso en algunos escritos describen como rotos, desgarrados, saqueados, humillados, importunados y avasallados por quienes debían cuidarlos. Y se usa principalmente para describir la condición religiosa de una persona. Muy parecido yo, sin duda, a lo que se ve hoy en día. La gente camina como zombie a la condenación. Y para allá van. Y no se dan cuenta, porque yo creo que hoy día, literalmente, la gente no sabe ni a dónde está el camino. Ellos comían solo sobras, cáscaras, desperdicio. Que era lo único que podían entregar estos líderes religiosos. Es bien distinto lo que nos alimentamos nosotros, del pan de vida. Realmente son comidas totalmente distintas. Yo me pregunto, ¿cómo nos alimentamos hoy? Nosotros hoy, ¿cómo nos estamos alimentando? Y el creyente que diga que no tiene alimento es sencillamente por su despreocupación. Porque tiene la alacena llena, la despensa llena, el refrigerador lleno. Y hablo de la palabra, hablo de las iglesias hoy día que están abiertas. Tenemos suficiente alimento para estar robusto y rosadito, como decía en el campo, estar rosadito, ¿o no? Pero de repente no abrimos la despensa, no abrimos el refrigerador.
Para dispersos se ocupan como traducción abatidos, decaídos, sin rumbo, abandonados. Entre los animales más indefensos que podemos encontrar, yo creo que el más indefenso es la oveja. A la oveja, cuando se pierde, es incapaz de encontrar el camino de vuelta. Sin un pastor es incapaz. Es incapaz de defenderse de las fieras, de encontrar alimento incluso sin un pastor. No tiene un rumbo fijo, no tiene dirección. Incluso es incapaz de descansar, de saber cuándo lo necesita. Y no es otra cosa que la descripción de un perdido. Esa es la descripción de una oveja. Por eso dice la Escritura, todos nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. Isaías 53. Como dijo el pastor la semana pasada y ha estado diciendo varias veces, hay muchas figuras en la Escritura que vienen de las labores agrícolas, ganadería, incluso de la guerra, y para nosotros de difícil entendimiento. Pero la oveja es un animal muy frágil, depende mucho de su cuidador. David era experto en la onda. ¿Por qué? Porque defendía a su rebaño, era un pastor. Se necesita mucho, la oveja necesita mucho de su pastor. Apenas emite sonido cuando muere incluso, apenas bala. Lo he dicho una vez porque lo he visto muchas veces. Los 18 de septiembre mi papá sacrificaba una ovejita, un corderito, para comernos un buen asado y ahí veía yo como la ovejita es diferente al cerdo. ¿Gritáis cómo? Para no decir otra cosa. La oveja no. Las ovejas extenuadas, abatidas y perdidas necesitan urgente de un pastor que las guíe para llevar al buen pasto y a un buen redil. Y el pastor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Claro que sí. Yo soy una de esas ovejitas y el Señor subió a la cruz por mí. A Cristo también se le llama el gran pastor. Hebreos 13:20. El príncipe de los pastores. 1 Pedro 5:4. Los que debían ser los pastores del pueblo, los líderes religiosos, los fariseos, escribas, doctores de la ley, entre otros, los abandonaron. Se pastoreaban ellos mismos, mostraban falta de religiosidad. Su conducta fue condenada por el Señor y enérgicamente. Ellos no cuidaban como debían al pueblo. Tampoco los dirigían, y menos los alimentaban como debían, con la verdadera palabra de Dios. Por ello los alimentaban con otras cosas, pero no con la palabra de Dios. Y ese alimento no servía. ¿Para qué decir que ellos imponían pesadas cargas? Ellos impedían que esta muchedumbre entrara al reino de Dios. Estaban desamparados, dispersos. De ahí nace la compasión del Señor. Carballosa dice lo siguiente: los guías espirituales de Israel ya no eran pastores, sino los rapaces que destruían el rebaño. Evis Carballosa. Mateo hace una descripción dramática de lo que era la condición del pueblo o la nación de Israel. El pueblo estaba fatigado, abandonado, desanimado, desencantado de sus pastores. Una traducción de la Biblia dice lo siguiente en el versículo 36. Y al ver el gentío se conmovió por ellos, porque estaban deshechos y tirados por el suelo, como ovejas que no tienen pastor. Eso llevó a Cristo a estremecerse, porque vio su condición, vio mi condición. Vuelvo a decir, es difícil no verse en la multitud, porque uno está ahí también. A veces creo que nos falta estremecernos un poquito más, como hizo Cristo, de sentir al menos esa compasión que sentía Cristo. De repente nos admiramos de Cristo, pero es difícil sentir esto. Pero es necesario de repente que nos estremezcamos ante los perdidos. Necesitamos sentir al menos algo de lo que sintió Cristo. Creo, sí, que es difícil sentirlo. Pero creo que hay una cosa fundamental que nos puede llegar a acercarnos a su sentir: el amor hacia Él. Porque creo que a veces
No amamos lo suficiente a Cristo, su obra. Porque sencillamente lo conocemos poco, no sabemos desde Cristo que se estremeció por mí. Sabemos muy poco. Para amar a Cristo hay que indagar de Él. ¿Quién es? Estar en contacto íntimo con Él. Vivir en comunión diaria con Él. Pensar un poco, detenerme. ¿Qué bendición tengo en Cristo? No. Ahí a lo mejor va a sacar una larga lista. Parece que nos falta ver más. Para amarlo se necesita estar en contacto con Él. No espere que Cristo golpee su puerta. Usted vaya y golpee la suya. Y vaya a ver, que golpeamos poco la puerta de Cristo. Y vuelvo a repetir, no olvidemos que Cristo subió con el nombre de cada uno. No vea la montonera. Acuérdense que Cristo dejó 99 ovejas por ver a una. A eso vino el Señor. La parábola que cuenta de la oveja perdida. ¿Cierto? Y esa oveja perdida soy yo. Soy un deudor de Cristo. Eso es lo que debiera decir. Yo soy un deudor de Cristo. ¿Cómo entonces no compartiremos tan solo un poco de sus sentimientos? Para que muchas veces nos haga salir de la comodidad, estamos muy cómodos. Y debemos dar a conocer la salvación. Vuelvo a reiterar que uno de los grandes problemas de los creyentes, o por lo menos el mío, lo que yo siento, es que amamos poco a Cristo. Puede ser una cruda reflexión incluso. Cruda porque dice, hoy lo amo poco. Pero creo que es una reflexión necesaria. ¿Cuánto amo a Cristo? La compasión de Cristo se ve en diferentes cosas. Y se ve en lo que observamos incluso más adelante. Que la cosecha era mucha y faltaban obreros, dice. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, versículo 37. No deja también de haber un dejo de preocupación o lamento en esa frase. Había tanta gente en ese momento, ávida de escuchar, pero había pocos obreros capaces de entregar la palabra. Aquí es una multitud que no vemos personas oponiéndose a Cristo. Es raro ver esto. Aquí se da un fenómeno contrario. Aquí había disposición de escuchar, de ser enseñado, de ser sanado, pero había pocos obreros. El trabajo de la cosecha o siega, para los que alguna vez han trabajado en agricultura, les digo, hace mucho tiempo trabajé en una empresa agrícola, que en tiempos normales éramos 30, 35. En cosecha llegábamos sobre 400. Porque en cosecha se necesita mucha mano de obra. La mies significa eso, tiene que ver con la cosecha. Y nuevamente nos encontramos con una figura agrícola. Aquí está diciendo el Señor, había mucha cosecha y pocas manos. Y la gente estaba dispuesta a escuchar. Muchas veces nos encontramos con gente ignorante de las Escrituras. Pero esto es un fenómeno raro, porque esa gente ignorante estaba dispuesta a escuchar. Mucha gente que es ignorante ni siquiera quiere escuchar. Aquí había disposición para escuchar. Ya es una bendición encontrar gente dispuesta a escuchar. Ya es una tremenda visión. Es grato ver un campo amplio y extenso, listo para ser cosechado. Dije, aquí tengo. Cuando los agricultores ven ese campo de trigo, o ven un viñedo lleno de... Para ver cuánta carga tenía el parrón, nos acostábamos en el suelo y lo veíamos para arriba. Y dice, qué cosecha hay aquí. La recolección implica mucho trabajo, mucha mano de obra, mucha dedicación, mucho amor. Pero esa cosecha se iba a perder porque no habían obreros. Les vuelvo a decir, es muy triste, y lo he visto porque trabajé en campo, ver una cosecha que no tiene obreros. ¿Sabe lo que termina la gente? Pasándole un arado. Y se pierde la cosecha, porque no hay obreros. Imagínense cuando la espiga madura y no hay obreros. No tengamos tampoco la visión de hoy día de la maquinaria que pasa y puede cosechar 100 hectáreas, 200 hectáreas en un momento rápido. No. Hablemos de la cosa manual como en ese tiempo.
Es triste ver un campo listo para ser cosechado y sin obrero. Y creo que ese problema persiste hasta el día de hoy. La necesidad siempre es mayor que la mano de obra. Y al parecer en los tiempos de Cristo tampoco era la excepción. Ahora lo vemos igual. Y al decir Cristo que la mies es mucha, eso también nos indica que era el momento oportuno para la cosecha. En la literatura cristiana la figura de la cosecha es empleada para señalar el juicio final, especialmente en Mateo 13:30, el trigo y la cizaña, juicio final. Si la siega aquí nos indica el juicio final, entonces el deber de los obreros era advertir, llamar al arrepentimiento. En este caso Israel estaba recibiendo su último llamado, la última oportunidad de regresar a su Mesías, a su Rey. La figura de la siega es muy dramática en la Biblia, porque significa cortar, desarraigar, prácticamente la muerte. No sé si alguien ha segado trigo con esa hechona, la famosa hoz. Cortar, agacharse y cortar. Desarraiga todo. Por eso el Señor se estremeció también y Dios dijo, ¡ay! La cosecha es mucho. Estaba viendo un pueblo sin salvación, en tiniebla, en pecado. Y procede a hablar con suma urgente, rogad pues al Señor de la mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 38. La idea de ese rogar está en una forma imperativa, obligatoria, con suma urgencia. La idea es no esperéis, no esperéis. Rogad sugiere urgencia, ese rogar del Señor sugiere urgencia, no hay tiempo. Ahora es, mañana ya no es tiempo. Eso está hablando. Rogar al Señor de la mies. Y el verbo enviar aquí, envíe, significa lanzar, más aún empujar. Es decir, que apure a los obreros a salir. Y vuelvo a decir, ya, no mañana, hoy. Nuestra responsabilidad es rogar con urgencia. Pero es Dios quien despacha a sus obreros. El obrero solamente tiene que estar preparado y dispuesto al Señor cuando la mies lo envíe. Cuando el Señor diga, la mies está lista, anda, vamos. Por lo general se cometen muchos errores honestos, porque voy cuando no me envían, y cuando me envían rechazo ir. No digo, ¿cómo agarrarlo? Como dice el Señor. Cuando el Señor envió a Ananías, ese pasaje es terrible. La conversión de Pablo. Qué pasaje más maravilloso. Hechos 9. Pero si uno observa bien, cuando el Señor envió a Ananías, donde Pablo, una de las cosas interesantes que ve en ese versículo 11 del capítulo 9, es que Pablo estaba orando. Y se ve la última frase, él ora, le dijo a Ananías. Él ora. Y veía a un hombre llamado Ananías que le ponía las manos y recobraba la vista. Y el Señor le dije, anda. Al principio Ananías dijo, no, tengo miedo. Pero el Señor le dijo, instrumento es para hablarle a la gente. Es interesante ese pasaje en diversas partes, en diversas cosas. Uno no deja de extrañarse de ese pasaje y decir, aquí hay riqueza, riqueza como Juan 3:16. Uno dice, no se cansa de predicar de ese versículo, no se cansa de escucharlo y voy a escucharla. 20 pastores, 30 pastores, 200 y todos los mensajes son diferentes, pero van al mismo punto, de diferentes partes. Pero es tremendamente interesante ese versículo, porque uno estaba orando y el otro fue enviado. Increíble. Uno estaba orando y el otro fue enviado. Por eso es necesaria la oración, rogar al Señor de la mies. Esa frase es enfática, resalta o destaca la soberanía de Dios en la obra misionera. Voy cuando el Señor disponga, cuando esté la cosecha lista. Cuando me mande debo estar dispuesto. En el punto justo. No antes ni después.
Porque si uno como obrero no está preparado y la cosecha no está lista, el Señor nunca lo va a enviar. Nunca lo va a enviar. Un comentarista dice que la necesidad no constituye un llamamiento. Los obreros no deberían ir hasta ser enviados. No pretendamos ayudar al Señor en su obra pasando por alto la voluntad de Él. Piensen que Gedeón tenía 32.000 hombres para luchar con los madianitas, ¿no es cierto? 32.000. Y el Señor le dijo, no, despide 10.000 primero. No, después hagan lo que se agachan, lo que tomen, así, allá, quédate. 300 nomás quiero yo. Tampoco se preste esto para hacernos los desentendidos, porque muchas veces el Señor nos habla, nos empuja, nos apura, nos lanza. ¿Qué hacemos? Y el Señor está gritando en nuestro oído. Igual no vamos, porque somos buenos para dar excusas. Debemos estar siempre para acudir al llamado del Señor. Tampoco es excusa que no estamos preparados, no. Muchas veces decimos, no, que no vaya, yo no voy, que vaya el pastor, que vaya el diácono. No, debemos estar preparados porque el Señor dice de que debemos estar preparados. Él nos llama a estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa de nuestra fe. 1 Pedro 3:15. Pablo le pide encarecidamente a Timoteo, predica. Y si fuera para Timoteo, no estaría en la Biblia. Si fuera particular para él. No está hablando a nosotros. La Biblia es presente, siempre está en presente. Yo estoy aquí en la Biblia, es un espejo, me estoy mirando. También nos habla que nuestra palabra sea sazonada con sal. ¿Pero para qué? Para que sepamos cómo responder. El que diga que no está preparado ha sido un negligente. Yo puedo entender a un creyente nuevo que no esté preparado. Pero ya cuando llevamos años y decimos no estamos preparados, somos negligentes. Y es extremadamente interesante esta porción, la que leímos al terminar el capítulo 9 de Mateo, porque es un largo capítulo. Y es interesantísima. Porque lo que sigue en el capítulo 10 dice, oye, bien, es bien interesante esta porción. Lo que sigue es demasiado interesante para pasarlo de largo. Porque a los mismos que el Señor pidió que oraran, y lo más probable que oraron, fueron los que enviaron. Él le pidió a los apóstoles que oraran y después los envía en el capítulo 10. Quiero aclarar también, hermanos, que el campo misionero o esa mies que está lista para ser cosechada no necesariamente está en tierra lejana. Podemos decirlo mucho, está en nuestras casas, está en nuestro barrio, está en nuestra comuna, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestro trabajo. Pero lo más penoso que está en nuestras casas, ahí está la cosecha. Siempre asociamos nuestra misión o cosecha de tierras lejanas, ¿no? Pero no debemos descuidar los campos que están cercanos, porque aquí también hacen falta obreros, y también hay almas perdidas. No voy a ir de misionero si el Señor no me manda. No voy a ir si no estoy preparado, porque al final voy a ser un estorbo. Si me manda, iré, porque Él me preparará. Nuestro Señor cumplió con todo lo que su ministerio de Mesías y Rey requería, ese Rey de paz, ese que entró en un pollino, porque después no va a entrar en un pollino. Y ahí no me quisiera encontrar con Cristo. Predicó con todo el territorio de su reino. Fueran famosas ciudades o aldeas pequeñas sin siquiera conocer el nombre de nosotros. Fuera público que conociera las Escrituras o ignorante, como muchos de nosotros cuando nos explicaron. Predicó habitualmente donde los judíos se reunían para estudiar la palabra en la sinagoga, pero también fue al templo. También predicó a orilla de playa. También se subió a un bote en la montaña. Enseñó, explicó, proclamó la palabra
llamó al necesario arrepentimiento. Además, innumerables milagros que acreditaban quién era. Y también vemos algo que nos sorprende, porque a mí me sorprende, no me dejo de admirar de Cristo, esa compasión por un pueblo que no tenía pastor y por una gran cosecha que había. Después de Cristo hubo innumerables personas que siguieron su ejemplo. Primero que nada, los apóstoles, los padres de la iglesia siguieron mucho, entregando su palabra. Los grandes misioneros. Y lo siguieron otras personas a través de los siglos. Y lo seguirán, no me queda duda. La pregunta es: ¿a quién le toca seguir con su testimonio? Sin duda hay una respuesta: a la iglesia. ¿Pertenece a la iglesia usted? A sus santos. ¿Es un santo usted? Santo hablo como apartados, que el Señor me apartó. A los salvos. ¿Es salvo usted? Eso nos involucra a todos. Es fácil hablar de la iglesia, pero difícil hablar en forma individual. Pero la otra gran pregunta, y quizás la más importante: ¿estamos dispuestos a hacerlo? Termino con lo que dice el Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas a los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre Celestial, realmente te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias por nuestro Salvador. Enumerar las bendiciones que tengo en Él, Señor, sería largo. E incluso me quedaría corto. Gracias, Señor, por esa tremenda compasión que sentiste por cada uno de nosotros. Subiste a la cruz con nuestro pecado, lo clavaste ahí, Señor. Señor, realmente es difícil no emocionarse, Señor, con tu persona, Señor. Quiero realmente sentir algo de lo que tú sentiste, Señor, porque veo esas almas perdidas también, y también quiero conmoverme, Señor. Quiero conmoverme con nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, por nuestros vecinos, Señor. Necesito conmoverme, Señor. Estoy dispuesto, Señor, cuando tú quieras, Señor. ¿Qué más te puedo decir, Señor? Te agradezco, Señor, este pasaje, Señor. Y si estamos, te decimos de todo corazón, Señor, estamos dispuestos, Señor. Tú ve el momento, tú dónde, Señor. Descanso en ti solamente, Señor. Te agradezco infinitas veces, Señor, tu palabra, este alimento maravilloso. Te agradezco, Señor, que seas nuestro pastor, Señor. Realmente somos bendecidos, Señor. Todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Julio, por haber sido instrumento del Señor para entregarnos su palabra en esta mañana. Es fácil recordar el esquema, especialmente con el recuerdo del mensaje que tenemos en nuestro programa dominical. Su ministerio, su compasión, su mandato. ¿Dónde estoy yo? De partida, como bien nos recordaba hermano Julio, fui parte de su ministerio. Realmente soy salvo por el ministerio de nuestro Señor. Su compasión me alcanzó. Ahora estoy bajo su mandato. Quizás la parte que menos nos simpatiza. El decir, ¿y ahora, Señor, qué? Y el Señor a lo mejor te está enviando. O a lo mejor te está diciendo, yo te quiero trabajando en esto. Yo te quiero en esto otro. Hay una cosa así que es segura. Quiero que des testimonio donde quiera que estés, porque eres luz. Así que de ahí no nos podemos escapar. Bueno, qué mejor que terminar cantando: trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó. Pongámonos de pie, por favor, para entonar el libro 261 o bien leerlo directamente desde el programa dominical. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que dan el deber.
siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu compasión tan grande, Señor. Compasión manifestada en esa misericordia que envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Hay un mandato, hay trabajo que hacer, no nos cabe duda, Señor. Y ayúdanos, por favor, y motívanos si estamos dormidos, si estamos cansados, si estamos desganados, si nos da lata, tantas expresiones que usamos, Señor. Por favor, cambia esa actitud en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y transfórmanos en obreros ágiles, en obreros deseosos de hacer tu voluntad, deseosos de ver y gozarnos con los frutos, Señor, del trabajo. Bendice a cada persona que ha llegado hoy día, Señor, y trabaja en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor. Tú las conoces, tus ojos escudriñan lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes las necesidades individuales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.